Entonces, hablamos que la economía es una ciencia social, como estamos viendo acá en nuestra guía, ¿cierto? Entonces nos dice que es una ciencia social que estudia procesos de extracción, procesos de producción, procesos de intercambio, procesos de distribución, procesos de comercialización y consumo de bienes y procesos de servicios. ¿Listo? Entonces, es una ciencia social, al igual que lo es la sociología, al igual que lo es la politología, al igual que lo es la antropología, al igual que lo es la filosofía, todos son ciencias sociales. Entonces, vamos a ver un poquito sobre esta cuestión de economía, qué es eso de los bienes, qué es eso de los servicios, qué tipos de bienes hay, a qué hacemos referencia con eso de bienes, a qué hacemos referencia sobre eso de servicios. Pero para empezar, vamos a irnos un poquito a la parte de historia. Acordémonos que la historia es importante para cualquiera de nuestras ciencias sociales. ¿Por qué? Porque dentro de esa historia empecemos a entender cómo nacen esas diferentes ciencias sociales que nosotros venimos estudiando en las últimas guías de trabajo de sociales. ¿Listo? Entonces, vamos a ver este videito. Entonces, seguimos por acá. Entonces, estábamos hablando de los bienes de inversión. Entonces, nos dice que estos bienes de inversión son los que también conocemos como bienes de capital, bienes de equipo o bienes de producción. ¿Por qué? Porque nos sirven para producir otros bienes. Entonces, por ejemplo, las herramientas como por ejemplo los martillos, las llaves, lo que estamos viendo acá, son bienes de inversión porque gracias a esto podemos producir otras cosas. Digamos, con un computador. Un computador es un bien de inversión porque yo con el computador puedo producir otras cosas. Entonces puedo producir, por ejemplo, bases de datos, puedo producir publicidad, ¿cierto? Esos son los bienes de inversión. Bienes intermedios. Entonces nos dice que se utilizan para producir otro tipo de bienes. Entonces, nunca van a perder utilidad. ¿Listo? Entonces, la harina es un bien intermedio porque pues nos va a servir para producir pan o nos va a servir para producir diferentes cosas. La madera es un bien intermedio porque nos va a servir para producir mesas, para producir casas, para producir una cantidad de cosas, para producir pisos, bienes finales. Entonces, los bienes finales ya están hechos y ahora lo que tengo que hacer con ese bien final es simplemente consumirlo. Entonces, por ejemplo, el pan ya está hecho, entonces, ¿qué hago? Pues comérmelo. La silla ya está hecha, pues, ¿qué hago? Usarla para sentarme. Entonces, son bienes finales, ya están hechos. ¿Listo? Tenemos bienes públicos. Entonces, son los más accesibles porque pertenecen a la sociedad. Entonces, tenemos bienes públicos como por ejemplo, hay colegios que son públicos, universidades públicas, empresas públicas, entonces pertenecen a la sociedad. Aunque pues ahorita ya los bienes públicos en Colombia se están acabando porque pues quieren privatizar todo, quieren volver todo bien privado. Entonces, los bienes privados solamente son utilizados por sus dueños y se van a beneficiar solamente los dueños. Entonces, la casa es un bien privado. Hay colegios que son privados, benefician solamente al dueño. Ahorita, por ejemplo, grandes empresas que antes eran públicas las están volviendo privadas porque van a beneficiar pues a los dueños. Por eso es que quieren privatizar todo. Bienes de propiedad privada. Entonces, son bienes de dueños particulares, pero que pueden utilizarse para el público. Entonces, por ejemplo, en este caso, el hotel puede pertenecerle a una persona, pero lo van a utilizar otras tantas. O sea, va a ayudar a otras personas. Por ejemplo, colegios privados pertenecen a una persona, pero
lo van a utilizar otras tantas. Tenemos bienes normales y bienes inferiores. Entonces, los bienes normales nos dice, aumenta la demanda porque aumenta la renta de las personas. Entonces, nos dice que se dan la mayoría de cosas. Entonces, los zapatos aumenta, digamos, el costo de los zapatos dependiendo qué cantidad de personas los estén utilizando. Entonces, salió una nueva marca o salió un nuevo diseño de Nike, entonces todos quieren comprar el nuevo diseño de Nike porque pues son los últimos, el último modelo de tenis, entonces no, todos queremos Nike, entonces como Nike es una muy buena marca, pues entonces va a haber una alta demanda, entonces todo el mundo los va a querer comprar. Y tenemos bienes inferiores. Sin embargo, vamos a mirar algo acá. Bueno, tenemos los bienes normales y los bienes inferiores. En los bienes inferiores, la demanda puede decaer, disminuir, según la renta del consumidor. ¿Listo? Entonces, dice, al tener más renta, los consumidores prefieren productos de mayor calidad. Entonces, si, por ejemplo, yo no tengo muy buen salario, pues obviamente yo voy a ir a comer hamburguesa en la calle. Entonces, pues me como la hamburguesita de la calle porque me sale más barato. Pero cuando yo ya empiezo a tener un mejor salario, ya digo, no, es que la hamburguesa de la calle es paupérrima. Entonces ahora ya no voy a comer hamburguesa de la calle, sino que ya voy a ir a comerme una hamburguesa en McDonald's, de pronto en Presto, de pronto en el Corral, ¿cierto? Voy a pagar más porque ya tengo una mejor economía. ¿Qué pasa con los bienes que estábamos viendo ahorita? Los bienes normales. Esos bienes normales que va dependiendo de la renta y que puede aumentar la demanda, pueden dividirse en dos. Uno que son los bienes de lujo y otro que son los bienes de primera necesidad. Entonces, los bienes de lujo aumenta la demanda, eh, pues porque la renta de los consumidores también está aumentando. Entonces, lo que es ocio, pero digamos en estos bienes de lujo, pues obviamente las personas que devengan unos salarios, wow, súper altísimos, pues obviamente van a aumentar la demanda. Entonces, si somos una gran mayoría que devengamos un salario de 20 millones de pesos al mes, entonces perfectamente va a empezar la demanda, digamos, por comprar yates, por comprar los relojes más caros, por comprar los zapatos, no sé, Ferragamo, ¿cierto? Tantas cosas que pueden dependiendo de mi economía. Y los bienes de primera necesidad. Entonces, la demanda crece a un ritmo menor al que lo hace la renta de los consumidores. Entonces, los bienes de primera necesidad, la leche, el pan, todo lo que es consumible, ¿cierto? Entonces, que el aceite, que el arroz, que el azúcar, que los granos. Entonces, está ahí, pues va creciendo, pero tampoco es que no diga porque uno ya sabe que de eso lo necesita todo el mundo, tenga o no tenga plata, ¿cierto? Pero obviamente puede mejorar si los consumidores también tienen los medios para comprarlos, para adquirirlos. ¿Qué son los servicios? Entonces ya vimos lo que son los bienes, cómo se clasifican los bienes y ahora vamos a hablar de lo que son los servicios. Entonces, los servicios son actividades dirigidas a satisfacer las necesidades humanas. Entonces, en este caso son trabajo improductivo porque no van a generar valor, no producen valor. Entonces, ¿qué pasa? Si no producen valor, pues no son materia, son inmateriales. Entonces, el servicio de transporte, pues satisface necesidades humanas, pero pues no me va a generar ningún valor, ¿cierto? O sea, tener, digamos, medio de transporte, pues a veces va a ser un gasto. El servicio doméstico, pues puede ser también un gasto. O sea, para unas cosas me va a beneficiar, pero para otras no. Los servicios financieros, los servicios del gobierno. Entonces, ¿cómo se clasifican esos servicios? Entonces, tenemos en cuenta que
Hay servicios privados y hay servicios públicos, hay servicios individuales y hay servicios colectivos. Entonces, los servicios privados y los públicos los brindan, ¿listo? Empresas privadas. Por ejemplo, los servicios privados son organizados y administrados por empresas privadas. Entonces, ¿cuáles son las empresas privadas? Las clínicas son empresas privadas. Las universidades son empresas privadas. Los cines son empresas privadas. Los centros comerciales son empresas privadas. Por lo tanto, todas estas empresas privadas brindan servicios privados. Ahora, cuando hablamos de los servicios públicos, entonces los brinda el Estado. Entonces, los organiza y los administra el Estado. Por ejemplo, algunas instituciones, entonces la educación pública la brinda el Estado, algunos módulos de sanidad los brinda el Estado, la limpieza de las calles la brinda el Estado, los policías los brinda el Estado, todo lo que es seguridad. Entonces, según quien los brinda, tenemos servicios privados y servicios públicos. Ahora, ¿a quiénes se les van a dar esos servicios? Entonces, tenemos servicios individuales, solamente se le dan a una persona en un tiempo y en un espacio determinado. Entonces, por ejemplo, si yo voy a hacerme el manicure, pues es un servicio individual porque es a mis manos mías a las que les van a hacer eso, o sea, no va a ser a más personas. Sí pueden ir a más personas, pero el beneficio lo voy a recibir yo personalmente, ¿cierto? Ahora, los servicios colectivos satisfacen las necesidades de muchas personas a la vez. Entonces, por ejemplo, el SITP o el Transmilenio es un servicio colectivo. ¿Por qué? Porque satisface las necesidades de una población. En estos medios de transporte van varias personas que se van a beneficiar de ese servicio. Por ejemplo, nos dice acá que un zoológico, un colegio, por ejemplo, en el cine, a pesar de que es un servicio privado, también es un servicio colectivo, ¿cierto? Es un servicio privado, le pertenece a una persona, pero es un servicio colectivo porque hay personas que se van a beneficiar de ese servicio. Y eso es todo con respecto a la economía. Entonces, si ustedes se dan cuenta por acá, en nuestra guía de economía, en nuestra guía número 4, ahorita con todo lo que vimos en estas presentaciones, vimos lo que son los tipos de bienes, los tipos de servicios, lo que son los bienes, lo que son los servicios, cuáles son los bienes, cuáles son los servicios, cómo se clasifican. Bueno, nos falta mirar lo que son los factores de producción y los sistemas económicos. Listo, tenemos por acá situaciones de guerra, lo que pasó entre Rusia versus Ucrania, lo que está pasando del conflicto en Siria, lo que pasa con el conflicto de Irán, de Irak, lo que pasa en el conflicto de Afganistán. Entonces ya esto es un poquito lo que vamos a ver acá ya para cerrar la guía número 4 de sociales. Ya vamos con la situación de violencia, de guerras que se están dando en el mundo, el por qué. Entonces acá nos dice la perspectiva de Rusia, la perspectiva de Ucrania y la comunidad internacional. Entonces todo lo que tenemos que analizar sobre ellos, qué pasó en Siria, qué es lo que está pasando entre Irak y Estados Unidos, qué fue lo de Saddam Hussein, esto es lo que vamos a ver el día de mañana. O sea, esta semanita vamos a terminar con la guía número 4 y a partir de la próxima semana ya empezamos en forma con matemáticas. ¿Listo? ¿Hasta acá tienen alguna pregunta, inquietud, duda, comentario? Yo, profe. Dime. Profe, lo que pasa es que yo no vi, y bueno, o sea, no me pude conectar o yo no sé, no me di de cuenta de una de las guías que dice la politología, y que hay una parte que dice, o sea, ya casi yo toda la resolvió, ¿cierto? Pero hay una parte que dice a completar el cuadro según la información vista en clase, y yo no vi esa donde por lo menos hay unas rayitas y dice democrático, parlamentario, presidencial.
Ahí que Los tengo que hacer. regímenes políticos, los tipos de Sí, señora. regímenes. Sí. Entonces, esos tipos de regímenes yo les compartí en su plataforma. Ya te voy a mostrar. Sí, señora. ¿Qué pasó? Acá en su plataforma de sociales está, a ver, lo de politología fue lo que estuvimos hablando del derecho, el Estado en Colombia, la ciencia jurídica y la ciencia. Entonces, acá lo ideal es que vayan acá a este link que dice Manual de Estructura del Estado, aunque creo que no, eso debe ser la guía número 3, ¿cierto? Sí, señora. Que ahí dice Constitución Ok, Colombia. entonces bueno, no, de la guía número 3 Sí, que señora. tengo acá, si Sí. es la de Sí. politología, entonces me falta compartirles esto porque es que esa clase se me borró, no me quedó el Ah, video, entonces les voy a compartir todo lo que está acá y acá aparece absolutamente todo. ¿Listo? Acá están también las series de los diferentes regímenes políticos que yo les estaba diciendo para que se vieran la serie de cómo se convirtieron en tiranos. Ahí Ujú. aparece absolutamente todo. Ah, bueno, esto es una Tiranos. tiranos, sí. Muy buena esa serie. Acá están las formas de gobierno, lo de la constitución política, las características de un régimen. Entonces yo ahorita ya les comparto esto porque sí me hace falta subir esta guía número 3 porque se me perdió la grabación de la clase. Entonces, aunque esa clase se perdió la grabación, está esta clase que yo dicté el 28 de abril, es la misma clase, entonces para que la puedan ver, ¿listo? O sea, igual no la van a perder esa clase, ahí está, ¿listo? Ah, bueno, sí, Eh, señora. y ya yo les comparto ese, ¿listo? Ahora, si alguna otra pregunta, No, yo creo que yo me quedo con lo de sociales. ¿por qué? Porque, No sé, profe, es que esto, o sea, yo creo, para mí, o sea, yo pienso que, o sea, bueno, claro, todo es importante, pero yo pienso que sociales, por lo menos en mi caso, o sea, no sé, me pongo a investigar, eso sí lo he investigado, mejor dicho. Creo que es como de las materias que más ¿te ha me llenan gustado? es social, sí, muchísimo. Ok, vea pues. Y mira que en mi caso me pasa que yo para las sociales yo en el colegio era pésima.